Hi, minasan konnichiwa. En el video de hoy, que es de una serie de videos preparados de manera online para los profesores del idioma japonés, esta vez no va a ser precisamente sobre el idioma japonés, sino sobre los programas de financiamiento que tiene Japan Foundation. Y en este caso en particular, para materiales de enseñanza, para la obtención de materiales de enseñanza. Bueno, tal cual como se ve aquí en la guía de los programas que tiene Japan Foundation. Bueno, Japan Foundation cuenta con una serie de programas de apoyo y de financiamiento para tanto individuos como organizaciones, y esta vez me voy a centrar particularmente para aquellos programas dirigidos a organizaciones que se dedican a lo que es la enseñanza del idioma japonés, ¿no? Los subsidios, pues los grants. Para los demás programas que tiene Japan Foundation, bueno, por supuesto se pueden referir al website, a la página web de Japan Foundation, y aquí aparecen los detalles. Y además, si usted se encuentra en Sudamérica, entonces puede consultar directamente a la encargada para Sudamérica de parte de Japan Foundation. La sede queda en Brasil, que en este momento es la profesora Eriko Nakajima. Y si se encuentra en alguna de las islas del Caribe o Centroamérica, entonces la persona encargada en Japan Foundation México, ¿no? Que son los dos únicos países en Latinoamérica que tiene sede de Japan Foundation. Probablemente dentro de unos pocos años también vamos a tener una en Perú. Ok, entonces este programa, ¿no? Este subsidio es para la obtención de materiales de enseñanza del idioma japonés. Puse en negrita las partes que a mi modo de ver son clave a la hora de aplicar para esto, ¿no? Entonces, este subsidio cubre parcialmente, no todo el monto que tú dices, sino parcialmente el costo para adquirir materiales de enseñanza. Y aquí no se refiere únicamente a lo que son libros de texto, sino también otros materiales que sirven para ilustrar la parte cultural que es tan necesario a la hora de enseñar el idioma japonés, como herramientas para caligrafía japonesa, yukata, papel de origami, etc. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas cosas de caligrafía japonesa, yukata, papel de origami. O sea, no es, por ejemplo, que venga la asociación de origami de su país para pedir solamente origamis, ¿no? Porque siempre cada una de estas cosas tiene que ser complementario para la educación del idioma japonés. O sea, todo esto tiene que estar ligado con la educación, la enseñanza del idioma, y que sean usados preferiblemente por los profesores del idioma japonés. Y esto no necesariamente tiene que ser una academia. Y aquí lo que dice que no necesariamente tiene que ser una academia, puede ser, por ejemplo, una biblioteca que tenga muchos libros sobre Japón, y por supuesto libros de texto o para la enseñanza del idioma japonés, y que allí se tenga, que si yukata, estas cosas, kendama, yo qué sé, y que esté disponible de manera amplia al público en general. Y aquí puse con un ojo que los materiales para ser repartidos a los estudiantes no aplican para este subsidio, con la excepción de consumibles tales como papel de origami. O sea, si una academia quiere comprar bastantes libros de Marugoto o Minnan Nihongo para repartir a los estudiantes que están asistiendo a sus cursos, esto no aplica. Lo que sí aplica es que compren los libros de Marugoto o Minnan Nihongo o cualquier otro libro de texto para tenerlos en la biblioteca de la academia, de manera que los estudiantes, no solo en la academia, sino que de la región, puedan consultarlos libremente. Ahí sí aplica, ¿no? Tal cual como dije al principio, además de esto hay unos cuantos más programas de subsidios, pero la razón por la cual yo recomendaría, si es el primer tipo de subsidio, si es el primer subsidio que su organización, su institución va a pedir a Japan Foundation, que sea este tipo, o sea, materiales de enseñanza. Porque primero que nada, no es necesario contar con una cuenta bancaria en moneda extranjera. Varios de los países latinoamericanos que cuentan con su propia moneda, no siempre es fácil abrir una cuenta en dólares, por ejemplo, ¿no? Ya sea en su propio país o en otro país, en Estados Unidos o en Panamá, yo qué sé. Sin embargo, para este grant en particular, se puede escoger la modalidad para que Japan Foundation deposite el monto directamente a la librería en Japón.
De esta manera, usted no tiene que tocar el dinero, porque el dinero va a ir directamente de parte de Japan Foundation a alguna librería con quien tú estás haciendo el proyecto. Bueno, por supuesto, hay otra modalidad que no todo el monto, sino parte del monto, lo deposite Japan Foundation directamente a la librería, y el restante, entonces, eso sí, lo deposite a la cuenta bancaria de la institución, para poder comprar los libros de texto, por ejemplo, en su propio país o en otras páginas tipo Amazon, yo que sé, la de Estados Unidos y otros más, ¿no? Por supuesto, es mucho más fácil la primera opción. Todo esto involucra menos papeleo. No es necesario entregar facturas ni balances financieros detallados. Por supuesto, tiene que entregar un balance financiero, pero mucho más sencillo. Y finalmente, si usted va a hacer todo esto a través de la casa editorial Bonjinsha, y esto no es de ninguna manera una publicidad para Bonjinsha, pero bueno, todos los que nos dedicamos a la enseñanza del idioma japonés conocen que es Bonjinsha. Es una casa editorial que no solamente vende libros que ellos mismos han hecho, han producido, sino que también cualquier tipo de libro de texto para la enseñanza del idioma japonés, ¿no? Y ellos son muy duchos, están muy acostumbrados a este tipo de proyectos, a este tipo de financiamiento. Entonces, si usted desde un principio le dice que es un novato, que es la primera vez que está optando por este tipo de grant, entonces ellos te pueden explicar paso a paso qué es lo que tiene que hacer para poder terminar de obtener todos estos libros de texto, ¿no? Ok, entonces los documentos. Bueno, los documentos de entregar. Primero que nada, tiene que entregar dos documentos, ¿no? Que es lo que constituye la solicitud formal del proyecto, que es por supuesto el formulario de aplicación, y otro que es el Project Sheet, donde se dan los detalles del proyecto en particular, cuáles son los libros que usted va a adquirir y cuál es el monto total que va a necesitar. Segundo, el panfleto explicativo de la institución. Esto no tiene que ser algo muy complicado, sino puede ser algo sencillito, incluso impreso en la impresora de su casa, ¿no? Y finalmente, la copia del estimado del costo y la lista de los posibles materiales a comprar, que se conoce como Mitsumori-sho. Este Mitsumori-sho tiene que ser emitido por la librería en Japón. Si el subsidio, por supuesto, va a ser remitido directamente a la librería en Japón. ¿Okay? Esto de Mitsumori-sho y todo lo demás lo voy a explicar con más detalle un poco más adelante, pero bueno, antes, por supuesto, la fecha límite, que típicamente es en diciembre. Es en diciembre la fecha que especifica Japan Foundation. Sin embargo, si usted va a entregar estos documentos a través de otra institución que agrupa a varias academias en su país, por ejemplo, si en su país existe un Kyoshikai, si en su país existe una universidad, si en su país existe un Kyoren, ¿no? O es a través de, tipo en Perú, Asociación Peruano-Japonesa, yo qué sé. Bueno, no sé si en Perú es así. Y otra través de la embajada. Cada una de estas instituciones que va a servir como puente puede tener otra fecha límite, ¿no? Así que puede ser seguramente anterior a la que establece Japan Foundation. O sea, tiene que averiguar muy bien esto, ¿ok? Entonces, una vez que envías toda esta solicitud, lo primero que Japan Foundation te va a enviar es el Naitetsuchi Sho o el Provisional Notice, ¿no? Que es el aviso provisional que te dan de que te preaprobaron el proyecto. A pesar de que dice preaprobaron el proyecto, si te llega el Naitetsuchi Sho, ya es casi seguro que ya te aprobaron, ¿no? el subsidio, el proyecto. A menos, por supuesto, que tú tengas cosas pendientes con Japan Foundation, como que no entregaste el informe el año pasado, te faltan unas facturas por entregar, ¿no? O sea, a menos que tengas unas cosas pendientes con Japan Foundation, si te llega Naitetsuchi Sho ya te puedes alegrar. Y también en el Naitetsuchi Sho te dicen el monto total que te han aprobado. Como dije, es parcial el monto que te van a aprobar, no te van a aprobar todo lo que tú pediste. Entonces aquí te van a decir el monto real que te aprobaron para que sea usado en el proyecto tuyo, ¿ok? Entonces, ya que tienes un nuevo monto, tienes que pedir un nuevo Mitsumori-sho, ¿no? A la librería con quien tú estás trabajando, un nuevo estimado, ¿ok?
Y bueno, voy a aprovechar la ocasión para explicar los pasos a seguir en la librería en Japón, porque tal vez esto difiera notablemente de cómo se llevan las cosas en los países latinoamericanos. Una vez que tenga el Mitsumori Show, entonces la librería te va a armar tu caja con las cosas que tú pediste. Entonces, antes de enviarte esa caja, te va a enviar lo que llama el Seikyu-sho, el bill. Y una vez que esa caja, con todos los materiales de enseñanza, te llegue a tu país, entonces eso va a venir con dos documentos en físico, que es el invoice, que es la factura, y el recibo, el receipt, ¿no? Estas dos cosas que te van a llegar es lo más importante de todo este proyecto. Porque si tú perdiste esto o no te llegó de alguna manera, sencillamente no vas a tener prueba de que te llegaron los libros. O sea, no sirve de que le tomaste una foto a los libros que te envió Bonjinsha, por ejemplo, y lo enviaste a Japan Foundation. Eso no es prueba. La única prueba que tú tienes de que efectivamente compraste esos libros y te llegó a tu país son estas dos cosas, ¿ok? Así que, por favor, para que tenga mucho cuidado sobre estos últimos documentos que te llegan en la caja junto con los libros. Muy bien. Una vez que ya pasaste la parte anterior, ¿no? de lo que es el Mitsumori Show, el nuevo Mitsumori Show, entonces ahí te va a llegar lo que llama el Ketetsuchi Show. Ketetsuchi Show o Notice o Grant Approval es la aprobación final de tu subsidio, ¿no? Y entonces esto es la última, de hecho, esto es la última oportunidad que tú tienes para decir si aceptas o no definitivamente el subsidio que te han aprobado. Una vez que llega esto, ya se puede autorizar a la librería para que vaya armando la caja con los materiales. Y el monto total tiene que ser exactamente el monto aprobado, ni más ni menos. Y aquí debo estresar este punto porque las cosas se manejan un poco diferente a como se maneja en Latinoamérica, en Japón, ¿no? Vamos a suponer, aquí lanzando cualquier cifra, que tú pediste, no sé, $500 para la adquisición de los nuevos libros, pero te aprobaron $199.99, ¿no? Japan Foundation de alguna manera te aprobó únicamente $199.99. Entonces, y tú estás trabajando con una librería local, no con la japonesa, sino con una local, y entonces en la librería te redondeó el monto a $200. Esto no te lo va a aceptar Japón. O sea, lo que Japan Foundation te va a decir, ajá, pero ¿qué pasó con el $0.01 que aquí falta? A ti nosotros te autorizamos el monto por $199.99. ¿Quién va a pagar por el 0.01? De hecho, ya nadie puede pagar, porque tú colocaste de que el monto tiene que ser transferido directamente de Japan Foundation para la librería, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacer? O sea, a ese nivel es el cuidado que se tiene que tener en cuestiones de dinero, no solo con Japan Foundation, con cualquier institución japonesa, la embajada japonesa, cualquier institución japonesa, ¿ok? Una vez que ya esté armada la caja, entonces ahí sí por fin te envían lo que es el Seikyu-sho. ¿Okay? El Seikyu-sho. Y se debe tener mucho cuidado con la dirección de envío que se va a poner. En Latinoamérica, como ustedes saben, no siempre las cosas llegan, sobre todo cuando son envíos de paquetes internacionales. Entonces es bueno que consulten, por ejemplo, con la embajada si es posible colocar la dirección de ellos para que el paquete tenga la seguridad de que va a llegar a su país, ¿no? Y por favor, no se olviden de colocar en atención, ¿no? Entre paréntesis, como sea, atención, el nombre de la persona encargada de todo este proyecto. O sea, por ejemplo, si Kiyoshi Kai pidió esos libros, pero que colocó la dirección de la embajada, en atención se va a poner el nombre, en este caso podría ser mi nombre, de Kiyoshi Kai, para que la persona de la embajada no tenga que ir a buscar los libros, sino que tú puedas ir a buscarlo con una simple autorización escrita que te escribe la embajada, por ejemplo, ¿no? Entonces es bueno tener cuidado con estos detallitos a la hora de pedir cosas para Latinoamérica. Entonces, bueno, estamos en Seikyu-sho, ¿ok? Estamos en Seikyu-sho. Una vez que te llegue la caja con los libros, voy a repetir, ¿no? Porque esto no me voy a cansar de repetir esto. Te van a llegar estas dos cosas.
Esto es lo más importante de todo este proyecto. Y de hecho no puedes elaborar el proyecto final si no tienes estas dos cosas. Entonces cuando te llegue la caja, lo primero que tienes que chequear es que si está el invoice y el receipt adentro. Y cuando lo vean, ustedes lo agarran, ¿no? Y lo guardan así cerca de su corazón y lo atesoran hasta que tienen que elaborar el informe final. No importa el bill, no importa el CQ show, no importa el Omitsumori show, a pesar de que son importantes. Al final lo que te van a pedir son estas dos cosas, ¿ok? Y me disculpan que sea tan enfático en esto. Y sí, como ustedes habrán sospechado, a nosotros se nos perdió. La primera vez que pedimos estos libros se nos perdió el invoice, el receipt. Y nos comunicamos con la librería en Japón, con Bon Jinsha, para que nos los vuelva a emitir, y nos dijeron que eso está prohibido en Japón. En Japón está prohibido volver a emitir el invoice y el receipt, el no hinsho y el ryoshusho. Así que tuvimos que voltear patas para arriba lo que es el Kyoshikai, hasta que por fin encontramos estas dos y bueno, no tuvimos problemas y pudimos elaborar el informe final. Y de esa manera pudimos pedir otra vez el próximo año, el siguiente año, otra vez una serie de materiales para los profesores del país. ¿Okay? De hecho, este proyecto de Kyōzai Yose se llama. Kyōzai Yose se puede pedir con 3 años seguidos, 3 años consecutivos. Y cualquier pregunta, duda que tengan, por supuesto, yo podría aclararles ciertas dudas, pero realmente la persona más idónea o la institución más idónea para que puedan resolver sus dudas es, en el caso de que se encuentre usted en Sudamérica, es la persona encargada para Sudamérica en Japan Foundation Brasil, que en estos momentos es la profesora Eriko Nakajima. Si usted se encuentra en el Caribe o algunos países de Centroamérica, entonces es Japan Foundation México. ¿Okay? Y repito, bueno, cualquier otros detalles se encuentran en la página de Japan Foundation. Bueno, y con esto terminaría este video. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente.